Génesis capítulo 24, versículo 1. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias a usted, Señor, por darnos esta oportunidad de continuar con tu palabra, Señor, en este lugar. Señor, si usted lo ha permitido así, Padre, aquí estamos y nos reportamos para tu servicio, creyendo, Señor, que usted va a ungir, Señor, tu palabra, y con esa unción irá, Señor, a cada corazón y a cada hijo tuyo y a cada hija tuya, Señor, porque usted así lo ha querido, Señor. Abre el entendimiento, danos la revelación que necesitamos, revélate a nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Padre. No permita, Señor, que el diablo venga con razonamientos y cosas, Señor, mas permite que tu gracia siempre nos ayude en el nombre de Jesucristo. Amén. Génesis 24:1. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, el que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Dice, ¿volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló, y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. En lo que sigue vamos a enfatizar, dice, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo Isaac. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿A quién iba a enviar? A su ángel, juntamente con su mensajero. Amén, amén, hermanos. Gracias, Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hermanos, vamos a continuar con nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema que estábamos llevando? Produciendo una novia para el Señor Jesucristo. Esta es la serie número 18, para el 8 de septiembre del 2019. Y dentro de esta serie estábamos llevando ángeles ministradores. Y habíamos visto cómo es que Dios en el Antiguo Testamento hizo una representación actual. Todos esos símbolos del Antiguo Testamento son los que se tienen que cumplir aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a recordar, mire, ya que tenemos nuestros hermanos han venido a visitarnos, y entonces vamos a repasar un poquito. Abraham, ¿a quién tipificó? Al Padre. Amén. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Quién es el Padre? Dios. Van a aprender, muchachos, aguántense, ya empezó la escuela dominical. El Padre es el Espíritu Santo. ¿Jesús a quién decía Padre? Al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ahora, Isaac, ¿a quién representa? Al Señor Jesucristo. Ah, qué vivos, ahí está. Eliezer representa al mensajero del Señor en este tiempo del fin. ¿Cómo se llama? William Marion Branham. Ahora usted va a aprender el nombre completo. Todo el mundo habla de este mensaje, pero no lo dicen el nombre completo del hermano Branham. Y en esta mañana vamos a aprender el nombre completo del hermano Branham. ¿Usted sabe cuál es el nombre completo del hermano Branham? A ver. William Marion Branham. Ahí está, claro, es la escuela antigua. Gloria sea el Señor. Eso, hermano. Entonces, Eliezer del Antiguo Testamento representa al hermano Branham, al mensajero aquí en el tiempo del fin. Rebeca del Antiguo Testamento, que fue sacada de la familia, ¿a quién representa? A la novia. A la novia del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son la novia?
¿Quiénes? Nosotros, así digan, nosotros. Yo soy la novia, yo soy la novia. Amén, hermanos. Y la novia está compuesta de dos partes, ¿sí? Hoy día hemos estado llevando en las parábolas. La parábola de 10 vírgenes, encontramos aquí que hay una iglesia salva. Y esta iglesia salva se compone de dos partes: la Virgen Prudente y la Virgen Fátima. Pero la que se llevó a Rebeca fue la Virgen Prudente. La que se llevó Eliezer se llevó a Rebeca, y esa es la Virgen Prudente. Amén, hermanos. Ahora, el ángel, aquí es donde nos hemos quedado. El ángel del Antiguo Testamento que Dios le prometió a Abraham que va a enviar juntamente con Eliezer, dice, ese ángel le iba a ayudar para traer novia para su hijo Isaac. ¿A quién lo iba a ayudar? A Eliezer, hermanos. Porque siempre un enviado va con él. Jesús dijo, el que me envió está conmigo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, ahora, les voy a decir, esa es mi concepción. El mismo ángel que acompañó a Eliezer en el Antiguo Testamento es el mismo ángel que acompaña a William Branham en este tiempo del fin. No puede variar el tipo. Esa es la forma como el profeta nos enseñó. Dice, para poder ver el cumplimiento aquí en el Nuevo Testamento, tengo que ver allá el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay un ángel que acompaña a Eliezer. Amén. Hay un ángel que acompaña a Eliezer. Si Eliezer representó al mensajero del tiempo del fin, entonces hay un ángel que acompaña a William Branham. Eso es lo que queremos ver en estos días. ¿Sí? ¿Quién? No vamos a decir el nombre, porque no encontramos el nombre, pero sí cómo es. Una cosa maravillosa estaba encontrando en la noche, viendo cómo es que cómo el profeta lo describe, ese ángel. Amén, hermanos. Pero tenemos que estar conscientes, dice el profeta, o dice en el libro de Hebreos 1:14, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ustedes sabían que el lugar favorito para los ángeles es aquí en la iglesia. De tal manera que cuando usted sale, si usted se va en su vehículo, en su motocar, dice, los ángeles están a cada costado, toman sus posiciones para poderlos salvar de cualquier cosa. Por eso viene casi me choqué, casi me atropelló, casi me sucedió esto. Casi, no casi, sino ahí estaba el ángel de Dios. Porque el ángel de Dios dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si usted supiera, dice en esta mañana, Dios le abriría, dice, sus ojos y vería los ángeles que están aquí. Amén, hermanos. Ese ángel, hermanos, que vino a Rebeca, cuando Eliezer le estaba hablando la palabra, ahí estaba el ángel al costado de Rebeca, diciéndole, créale a ese hombre, créale a ese hombre. Y entonces el ángel le comenzaba a combinar ahí a Rebeca, y Rebeca abría sus ojos y se ilusionaba por los labios de ese hombre. ¿De quién se enamoró Rebeca? ¿De Eliezer? De Isaac, porque Eliezer vino para hablarle de Isaac. ¿A quién amó? Sin haberle visto. ¿En quién confió? Sin haberle conocido. ¿Eso no somos nosotros? ¿Usted lo vio? ¿Usted ha visto al Señor Jesucristo? Pero hay uno que lo conoce. Así como Eliezer conocía
a Isaac, así también en este tiempo del fin, Dios se reveló a William Branham y él lo conoce y nos dijo que el más parecido al Señor Jesucristo es el Cristo que pintó Holman. Desde aquel tiempo, dice el profeta, cuando Dios me mostró en una visión a él, entonces nunca dice ha faltado un cuadro de Cristo Holman en mi sala. Y aquí lo tenemos para dar testimonio de que Dios nos habló en esta edad. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces, hermanos, para poder avanzar un poquito, o sea, a conocer, para poder hablar del mensajero, para poder hablar del ángel, primeramente, veamos desde cuándo el ángel apareció. Mira lo que dice el profeta. Quiero que escuchen bien. A ver. Espero que... Voy a leer en el mensaje Dios en su pueblo, predicado el 27 de febrero del 50, en el párrafo 85. Ya muy pronto nuestra hermanita lo va a digitar ahí. Y ya vamos a tener en pantalla para que usted también lo vea lo que yo estoy diciendo. Amén. Amén. Si yo no estoy diciendo conforme a lo que está escrito, entonces diga, hermano, no lo leíste mal. Entonces yo estaré presto a decirle, hermanos, perdónenme. Amén. Amén, hermanos. Hermano, cuando uno comete un error, es de un varón, es de un hombre honesto el reconocer su error. Pero al que se le dice acerca de su error y no lo corrige, ¿qué puedes hacer? Amén, hermanos. Entonces, míreme, Dios en su pueblo, predicado el 27 de febrero del 50, mire lo que el profeta dice en el párrafo 85. Dice, la dispensación del Espíritu Santo vino, continuó y continuará por la administración de ángeles a la iglesia. Ciertamente, dice, ellos son espíritus de Dios ordenados, enviados de Dios para llevar a cabo las cosas. ¿Qué son esos ángeles? Son enviados, hermanos, a favor de los que han de ser herederos de la salvación. Amén. Amén, hermanos. Dice, y todo hombre que tuvo un llamamiento especial por todas las edades que han pasado, ángeles visitaron a esos hombres. Amén. Ya vamos a dejar todo lo que es hacia atrás. Ahora nos centramos aquí en este tiempo del fin. Si Dios nos ha dado un hombre especial para que sea el mensajero de la novia, entonces primeramente conozcamos a ese mensajero. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque dice la escritura en San Juan 13:20. Escuchen bien. San Juan 13:20. A ver si lo saca así. Por ahí hay Biblia, si alguien no ha traído, por favor. Dice la escritura, de cierto os digo, que el que recibe a aquel que yo enviare. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Él está diciendo a los discípulos, de cierto os digo, el que recibe a aquel que yo enviare. Ahora, ¿quién es el enviado aquí en el tiempo del fin? Allá lo vimos, en el tipo vimos a Abraham enviando a su siervo Eliezer a traer una novia para Isaac. Aquí encontramos que Dios envió a nuestro mensajero, el hermano William Branham, para traer una novia, para sacar una novia para el Señor Jesucristo. Amén. Entonces Él vendría a ser el enviado. Amén. Amén, Señor. Ahora léalo. El que recibe a aquel que yo enviare. Amén. ¿Quién es ese mí?
El Señor Jesucristo. El que recibe a aquel que yo enviare, dice, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes creen en Dios, también crean en mí. Amén. Pero miren, en este tiempo del fin, el ángel del Señor le dijo al hermano Branham, si haces que la gente te crea a ti. Vamos a ver eso más adelante, hermanos. Pero aquí estamos viendo que ángeles visitaron a los hombres en todas las edades cuando ellos tuvieron un llamamiento especial. Amén, hermanos. El mensajero de esta edad tuvo un llamamiento especial. Y no solamente, hermanos, un llamamiento especial, sino también un nacimiento extraordinario. ¿Usted sabía que el hermano Branham tuvo un nacimiento extraordinario? Lo vamos a conocer en esta mañana. También lo tuvo Moisés. Moisés tuvo un nacimiento extraordinario. ¿Qué quiere decir extraordinario? Fuera de lo común. Nosotros cuando nacemos sobre esta tierra, ni siquiera un zancudo nos acompaña el día que nacemos. Ni siquiera un mosquito nos acompaña. ¿Por qué? Porque todos nacemos igual. Pero cuando hay un llamamiento especial de un hombre especial que Dios va a enviar a favor de la novia del Señor Jesucristo, entonces hay ángeles que le acompañan. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a conocer ese nacimiento sobrenatural. Nacimiento que fue acompañado. Gloria sea al Señor. Primeramente, hermanos, ubiquemos la cabañita. A ver, aquí nació, aquí en esta cabaña. Aquí nació el hermano Branham. ¿Cuándo? El 6 de abril del año 1909 a las 5 a.m. ¿Ve? Hasta los niños me entienden. Nació en una cabaña cerca de Bakersville. Ahí está mi traductora. Bakersville, en el condado de Cumberland, estado de Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica. ¿A qué hora nació? 5 de la mañana. Ahora, ¿cómo se llamó el papá del hermano Branham? Charles Branham. Eso, ¿ves? Carlos o Charles. Carlos se dice en español y Charles en inglés. Charles Branham. ¿Y la mamá? Ella Branham o Ella Harvey. Amén, hermanos. Entonces los nombres que fueron colocados cuando él nació fue William Marion Branham Harvey. Tengo que completar, porque usted lleva el apellido de su papá y el apellido de su mamá. Pero allá en Estados Unidos más lo que suena es el apellido del padre. Gloria sea al Señor. Pero aquí estamos conociendo completo. Amén, hermanos. ¿Cuál es el nombre del profeta? William Marion Branham Harvey. Hermano, cuando por primera vez la mamá lo pronuncia, dice, ese nombre suena distinguido. Ahora, aquí en esta cabañita, a las 5 de la mañana, el profeta del Señor nació. En el mensaje La historia de mi vida, predicado el 19 de abril del 59, mire lo que dice el profeta.
Espero que me tengan paciencia los hermanos. Amén. ¿Sí? Amén, Porque Señor. estamos nuevos acá. Amén. Gloria sea el Señor. Dice el profeta: yo nací el día 6 de abril de 1909. Así que la mañana en que yo nací, mi madre me dijo que ellos abrieron la ventana. Ahora, no tenían doctores por ahí, solamente tenía una partera. Y esa partera era mi abuela, así que cuando yo nací, lo primero que fue llorar, y mi madre quiso ver a su niño. Y ella en sí no era más que una niña. Y cuando ellos abrieron la pequeña ventana, estaba por amanecer, el día era como a las 5, y al lado un pequeño arbusto, dice, estaba un pájaro petirrojo. Y ese pájaro petirrojo estaba sentado ahí cantando con todo lo que podía. A ver, ¿están escuchando al pajarito cantar? Estamos viendo al hermano Abraham nacer. Amén. Dice, él estaba parado al lado de la ventana gorgojeando como los petirrojos lo hacen. Dice, y mi padre abrió la ventana. ¿Observan acá? Esta ventanita. El padre lo abrió. Y cuando lo abrió, a ver, ¿cómo dice el profeta acá? Dice, abrió la pequeña puerta como ventana, esa luz que ustedes ven en la fotografía. Esa. Amén. Amén. Esa pequeña luz que ustedes ven en la fotografía. Gloria al Señor. Entró remolineando por la ventana. Entró así. Dice mi madre, y posó sobre mi cama, donde estaba el niño. Dice, en otros relatos, dice el hermano Abraham, dice que su madre al ver la columna que descendía y se posaba sobre el niño, dice, lo tuvo ahí sobre su pecho, porque pensando que algo iba a suceder, ¿no? Y entonces dice, ahí atónitos estaban el papá, y estaban las dos parteras. Una de las parteras era la abuela Branham. Gloria sea el Señor. Dice, mi abuela no sabía qué decir, y ahí estaban atónitos. Casi por espacio de un minuto, hermanos, vieron esa columna de fuego descender sobre ese niño. Y ahora nosotros, dice, éramos una familia religiosa, mi familia es católica. Yo soy irlandés por ambos lados. Mi padre es estrictamente irlandés, Branham. Y mi madre se apellida Harvey. Solo que su padre se casó con una india Cherokee. Así es que se rompió la línea de la sangre irlandesa. Mi padre y mi madre no asistían a la iglesia, y ellos no se casaron por la iglesia y no tenían nada de religión. En pocas palabras, ¿qué eran? Del mundial. Eran incrédulos. ¿Sí, hermanos? Aquí, cuando Dios va a hacer su obra, dice la Escritura, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Cuando Dios predestina un don desde antes de la fundación del mundo, viene la persona ya predestinada. Amén. Amén, hermanos. Pero va creciendo y el pecado lo envuelve. Y una vez que el pecado hizo en la persona lo que quiere, entonces recién, para que tenga experiencia, Dios lo saca del pecado. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Para que nadie se jacte en su presencia. Amén. Nada, que yo he sido el más santo. No, hermano. Nadie se tiene que jactar en la presencia de Dios. Amén. Que fue algo. Amén, hermano. Amén. Así que llegaron con los primeros pobladores. Dice, vinieron dos Branham. Y de ellos salió la generación de los Branham. Y esa es la genealogía de la familia.
Y entonces cuando abrieron la ventana, esa luz se posó allí. No supieron qué hacer. Mi padre se había comprado, mi mamá me contó, unos pantalones de pechera nuevos para el evento, y estaba parado con sus brazos metidos en la pechera de sus pantalones, así como lo usaban los hombres de los aserraderos y madereros en aquellos días. ¿Cuántos conocen el pantalón con pechera? Es como un mameluco, ¿no? ¿Overol? Overol. Amén, hermanos. Dice, y esto los asustó. Y después dice, estaba leyendo la otra parte de otro relato en la sobrenatural vida del profeta William Branham, de los cuales ya en el grupo de la misión ya les envié a todos. Les he enviado la sobrenatural vida del profeta, el libro número 1, para que ustedes vayan leyendo en sus casas. Eso les va a servir, hermanos, incluso para el culto familiar que ustedes puedan hacer. Léanlo. Si nunca instruyeran a sus hijos, instrúyanlo con ese material. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermano, dice que la gente había visto que esa luz había entrado hacia la ventana. Los leñadores, los que estaban cercados, dicen, ellos habían visto una luz ir hacia la ventana. Y entonces digo, ¿qué será esa luz? Algunos, no, habrá sido el reflejo de la luz del sol sobre un espejo. Y entonces, hermanos, después que nació el hermano Branham, digamos, estaba por ahí, ¿no?, los dichos, hasta que todo el mundo se olvidó. Mire, en el párrafo 50 dice, bien, después que él había cumplido 10 días o algo así, dice, me llevaron a una iglesia bautista llamada El Reino de la Zarigüeya. Amén. Iglesia Bautista del Reino de la Zarigüeya. ¿Cuántos conocen la zarigüeya? Amén. ¿Alguien conoce la zarigüeya? La zarigüeya, hermano, es como... ¿Cómo? No, es ese animal, el canguro, ¿el canguro? El que tiene sus hijitos en su bolsa. Sí. Pero esto es más chico, de tal manera que puede cargar 10, 12 zarigüeyitas. Gloria sea el Señor. Esa es la zarigüeya. Más adelante le contaré lo que sucedió en la historia de la zarigüeya. Amén, hermanos. Dice, la iglesia bautista del Reino de la Zarigüeya. Dice, ¿qué nombre? Dice, había un predicador de circuito, un predicador bautista, chapado a la antigua, que llegaba ahí cada 2 meses y la gente se juntaba ahí para tener un pequeño servicio, para cantar algunas alabanzas. Para la predicación solo tenían solamente una vez en cuando. Cuando llegaba el predicador de circuito, el predicador llegó por ahí y ofreció por mí una oración, siendo yo un pequeñito, y eso fue la primera vez que visitó la iglesia. A los 10 días fue dedicado al Señor. Amén. ¿En qué iglesia? En el Reino de la Zarigüeya. Es una iglesia bautista. Amén. Amén, hermanos. Ahora, no vamos a pasar en todo eso, pero vamos a ir a ese encuentro con el ángel. Y aquí vamos a observar, hermanos, que la primera cosa, que cuando estaba niño, él va a escuchar una voz. Amén. No lo vio al ángel. Más adelante lo va a ver exactamente así, parecido a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Miren, en el párrafo 68 del mismo mensaje, cuando él tenía 7 años. Bien, dice, yo empecé a caminar de nuevo y volteé a mirar otra vez. Y cuando yo lo hice, cuando está hablando de este relato, hermanos, dice, el padre Branham, Charles Branham, le gustaba tomar. Él preparaba, en un alambique, preparaba whisky. Y en aquel tiempo, hermanos, el whisky era penado, estaba prohibido producir whisky así en forma aislada. Amén, hermanos. Entonces él retornaba de la escuela
digamos, viene a las 12 o 1 de la tarde después de la escuela, y entonces, dice, los niños de por ahí se juntaban para ir de pesca. Y entonces, él seguramente con los niños, con sus contemporáneos, sus vecinitos, se habían pasado la voz, vamos a ir de pesca. Y entonces, en ese momento, hermanos, él con esas ganas de querer ir, pero llega a la casa y el padre le dice, Billy, vas a ir a traerme agua en esas cubetas para enfriar los alambiques. Y el niño, al escuchar eso, no quería obedecer, pero de todas maneras tenía que hacerlo, porque si no también le caía. Y entonces, renegando ahí, entonces él iba a cargar en los depósitos para traer agua a su casa. Ahora, cuando estaba regresando, él se sentó bajo un árbol. Y cuando él estaba bajo el árbol, descansando en ese momento, dice el profeta, algo comenzó a moverse encima de las hojas. Y era como una especie de remolino. Y en aquel tiempo, dice, no había remolinos, no había viento, todo estaba en silencio, pero él sentía que algo se movía encima del árbol. Y entonces dice, cuando él se para ver, de pronto dice, escuchó una voz humana tan clara como la mía, y me dijo, nunca bebas, nunca fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera. Habrá una obra para ti cuando tengas mayor edad. ¿Cuántos años tenía el profeta? 7 añitos. Cuando el ángel le dijo, nunca fumes, nunca tomes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera, o sea, con mujeres, porque yo tengo una obra cuando seas de mayor edad. Dice el profeta, eso me asustó, dice. ¿Podrían ustedes imaginarse cómo se sentiría un muchachito? Yo dejé caer los baldes y corrí hacia la casa lo más rápido que podía, gritando con todo lo que me daba mi voz. Y en esa región había víboras, cabeza de cobre, que son muy venenosas. Y mi madre, que venía por el lado del jardín a encontrarme, pensó que tal vez yo había pisado una víbora de cabeza de cobre, y ella corrió hacia mí. Y yo brinqué a los brazos gritando y abrazándola y besándola, y ella me preguntó, ¿qué te pasó, Billy? ¿Te mordió una víbora? Y me inspeccionó por todas partes. Yo dije, no, mamá, dice, hay un hombre en aquel árbol. Y ella me dijo, oh, Billy, vamos, muchacho. Y me preguntó, ¿te estuviste por ahí? ¿Te quedaste dormido? No, mamá, dice, es que hay un hombre en aquel árbol. Y me dijo que no bebiera y que no fumara. Beber whisky y cosas. Y acá dice, y yo estaba llevando agua para el alambique, y en ese momento él me dijo, nunca bebas ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera. Eso es inmoralidad, y usted sabe. Como joven, mi juventud con mujeres, y hasta donde yo sé, yo nunca he sido culpable de tal cosa. El Señor me ayudó en esas cosas, y se darán cuenta de esto a medida que prosigo con mi relato. Así que me dijo, nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo, porque habrá una obra que tú harás cuando tenga mayor edad. Gloria sea al Señor. Ahora nos trasladamos al 7 de mayo de 1946 para ver qué es lo que pasó. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Hermanos, la vida del profeta, la vida del hermano Branham, estaba acompañada de ciertas cosas como visiones. Amén. Él podía ver exactamente la vida de una persona mediante el don que Dios le había dado. Amén. El ángel le mostraba todas las cosas. Y entonces, cuando él lo comentó primeramente a su pastor, le comentó a los demás hermanos. Entonces, cuando ellos no habían tenido esa experiencia, un poco celosos se ponían con el hermano. ¿Y sabe lo que le decían? Eso es del diablo. Amén. Amén. Lo juzgaban, que las cosas que él hablaba, dice, era del diablo. Amén.
Pero dice, él decía, pero ¿cómo puede ser del diablo si yo amo a Jesucristo? Amén. Yo cumplo con su palabra, yo lo amo al Señor y yo hablo de Él. ¿Cómo es que desde el diablo lo que...? Y entonces, hermano, como todos lo ajustaban de esa manera, entonces él llega a una determinación. Amén. Dentro de su desesperación, le dijo, Meda, aquí tiene cierta cantidad de dinero, yo me voy a ir a internar en el bosque y no voy a salir. Amén. Hasta que Dios me diga exactamente si esto es de Dios o del diablo. Amén. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, al paso de la vida yo veía eso moverse y viendo esas visiones y cómo esas cosas sucedían. Entonces un poco después eso seguía incomodándome tanto y todos me decían que yo estaba equivocado. Y yo me fui a mi lugar conocido allá arriba donde yo siempre oraba. Y no importaba qué tanto seguía orando para que eso no viniera a mí, de esa manera venía. O sea, mientras más oraba, Señor, quítamelo, Señor, quítamelo, Señor, quítamelo, más venía. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Así que yo era un guardabosques en el estado de Indiana y cuando yo llegué, ahí estaba un hombre sentado. Un hombre de mi pianista en el tabernáculo. Dijo, Billy, ¿irás también a Madison esta tarde? Yo dije, yo no puedo hacerlo, yo tengo que ir al bosque. Y yo venía alrededor de la casa quitándome mi cinto, mi pistola y las cosas y enrollándome las mangas. Entonces vivíamos, dice, en una casa de 2 cuartos. Yo iba a lavarme y alistarme para comer. Y ya me había lavado y apenas había dado vuelta de la casa debajo de un gran árbol de arce y de repente algo se oyó. ¡Vos! O sea, cómo es que venía el ángel en ese momento. Amén. Ustedes ya lo van a ver en el video cómo es que viene el ángel. Y yo casi me desmayaba y miré y supe que era él otra vez. Y yo me senté sobre los escalones y él bajó de su carro y como corrió hacia mí dijo, Billy, ¿te vas a desmayar? Yo le dije, no señor. Y él me dijo, ¿qué te pasa, Billy? Yo le dije, yo no sé. Yo dije, solo sigue adelante, hermano, todo está bien, gracias. Y mi esposa salió, dice, con una jarra de agua y ella dijo, querida, ¿qué es lo que te pasa? Y dije, nada, cariño. Así que ella dijo, entra, ya la comida está lista. Y ella puso su brazo sobre mí y trató de llevarme adentro. Yo le dije, cariño, yo quiero decirte algo. Llámales y diles que no estaré esta tarde. Le dije a Meda, cariño, le dije, yo sé en mi corazón que yo amo a Jesucristo. Yo sé que he pasado de muerte a vida. Amén. Pero no quiero que el diablo tenga algo que ver conmigo. Y yo dije, yo no puedo seguir así. Yo soy un prisionero. Yo le dije, todo el tiempo cuando estas cosas vienen sucediendo y cosas como esas y estas visiones que vienen de esa manera y demás, o lo que sea, dice, eso me sucedía a mí. Yo no sabía que era una visión. Yo no lo llamé visión. Y dijo, era como trances. Yo le dije, no sé cómo es eso. Le dije, cariño, yo no quiero jugar con eso. Ellos me dicen que es del diablo. Y yo amo al Señor Jesús. Amén. Amén. Oh, dijo Billy, tú no deberías poner atención a lo que la gente dice. Yo le dije, pero cariño, mira los otros predicadores. Yo le dije, yo no lo quiero así, dije. Yo me voy al lugar en el bosque. Yo tengo $15, tú cuida a Billy. Y entonces Billy será un niñito, un pequeñito. Yo le dije, tú, ten, eso es suficiente para ti, Billy, para que vivan por un tiempo. Llámales y diles que quizás regrese mañana o quizás nunca regrese. Y si yo no regreso en los próximos 5 días, pongan a otro hombre en mi lugar. Y yo le dije, Meda, yo nunca saldré de ese bosque hasta que Dios me prometa que Él me va a quitar esa cosa de mí y nunca más me va a suceder. Piensen en lo ignorante que un hombre puede ser. Y yo me fui allá esa noche y regresé a la cabañita antes de salir al día siguiente.
Y era un poco tarde, dice. Yo iba a mi lugar al día siguiente allí, más allá sobre la montaña, o al cerro, mejor dicho, y subir al bosque. Yo creí que ni siquiera el FBI me encontraría ahí. Y aquí está la cabañita. Yo había estado orando toda la tarde y hasta que se puso muy oscuro, oré. Y estaba leyendo allí en la Biblia donde dice que el espíritu de los profetas se sujetan a los profetas. Yo no podía entender eso, así que se puso muy oscuro en la cabañita. Entonces yo acostumbraba, dice, a poner trampas. Bueno, voy a saltarme un poquito. Y entonces dice, él comenzó a orar, dice, Padre, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Yo no quiero ser poseído por el diablo. Yo no quiero que estas cosas me sucedan a mí. Por favor, Dios, permite que esto no me vuelva a suceder. Yo le dije, yo te amo. Y yo no quiero ir al infierno. ¿Y cuál es la razón que yo estoy predicando y tratando y poniendo mi esfuerzo en esto si yo estoy equivocado? Y yo no sería el único que voy a ir al infierno, sino que yo también estoy guiando a miles. Yo dije, bien, yo no quiero que eso nunca más me suceda a mí. Y yo me senté en esta pequeña banquita y solo estaba sentado y más o menos en esta posición, y de repente yo vi una luz parpadear en el cuarto. Amén. Amén, Señor. Ahora, vamos a ver esto. A ver. Amén, Señor. Ese ángel. Vamos a extraer toda la información que tenemos, ¿sí? Amén. Amén. Hermanos, en el extracto 53 del mensaje ¿crees esto?, predicado el 15 de enero del 50, mire lo que el profeta está diciendo. Y cuando Dios envía algo tremendo a la tierra, siempre lo anuncia con ángeles. Amén. Nos damos cuenta de eso. El nacimiento de Jesús y tantas otras cosas. ¿Recuerden? Cuando Jesús nació, ¿qué se presentaron? Ángeles. ¿A quiénes? A los pastores. ¿Qué le dijeron? Hosana en el cielo. Amén. Hosana en la tierra. Amén. ¿Sí? Entonces dice que apareció cantidad de ángeles anunciando: os ha nacido en Belén un niño que es Cristo y Señor. Amén. ¿Qué aparecieron en el nacimiento del Señor Jesucristo? Ángeles. Amén. Amén, Señor. Dice, nos damos cuenta de eso, el nacimiento de Jesús y tantas otras cosas, todo fue anunciado por ángeles. Ángeles menores pueden llegar. Por ejemplo, el que viene a mí y me visita es un ángel menor. Amén. Al ángel que lo acompañó al profeta. Primeramente es un ángel. ¿Qué? Ángel menor. Amén. Sí, hermanos. Un ángel menor. Mire lo que el profeta nos está describiendo. Dice, en el piso de madera, dice, se reflejó una luz. Y cuando se reflejó una luz, esa luz, dice, comenzó a expandirse. Y cuando se comenzó a expandirse, dice, de esa luz salió unos pies. La primera cosa dice que él ve que salen unos pies de esa luz. Amén. Hermano, es como si estuviese saliendo de otra dimensión. Gloria a Dios. A ver, ¿se da cuenta? Es como si estuviese saliendo de otra dimensión. Sale de la luz y la primera cosa que él ve, los pies. Y los pies que estaba viendo eran pies descalzos. Amén. Amén. Y entonces dice, apareció un hombre en figura humana. Amén. Como nosotros, pero en figura humana. Dice, caminando hacia mi derecha. Dice, era un hombre alto de aproximadamente 1,82 m. ¿Alguien tiene 1,82 m? Nadie. O sea, sobre mí, 10 centímetros más. Amén. Más o menos hasta esta estatura.
El Señor Jesucristo no tuvo 1,80 m. Él tuvo alrededor de 1,70 m. Amén. Así como el hermano Branham. Amén. Ay, Dios. Ahora, ¿qué vio? A un hombre alto, de 1,82 m. Amén. ¿Qué más? Dice, lo vio con vestidura blanca. Vestidura blanca. Todos tenemos que extraer esto porque para saber de quién nos está hablando el profeta, ¿sí? Amén. Dice, pesaba 90 kilos. ¿Alguien pesa 90 kilos? ¿Por qué se ríe, hermano? Ya cuando lo ven el peso ya nos ponen en aprieto, ¿no? Gloria sea el Señor. Dice, era de complexión robusta, o sea, un ángel por si acaso no es un flaquito, tiene sus músculos. Gloria sea el Señor. Amén. A ver, otro detalle. Complexión. Ay. ¿Qué más dice? Era de tez morena. Tez morena quiere decir trigueño. Un poquito oscurito, un poquito. A ver, ¿quién más oscurito? Bueno, algo por ahí con el hermano Alberto. Amén. No se puede ofender, hermano. Pero eso es lo que está describiendo el ángel. O el profeta acerca del ángel, ¿sí? Era de tez morena y trigueño. Y dice, y no tenía. Ojo, hay algunos que confunden a este ángel como el Señor Jesucristo. Pero el profeta lo está diciendo que es un ángel menor. Amén. Bien alto. Robusto. ¿Qué más? Un quemadito. ¿Qué más? ¿No tenía? Barba. No tenía barba. Bueno, al menos ya lo vemos ahí con barba, ¿no? ¿Qué más dice? Tenía rostro amable. Amén. No estaba con una mirada de gruñón, sino un rostro amable. Amén. Su cabello dice, bueno, vamos tomando acá. Es morena. Rostro amable. ¿Qué más? Tenía su voz grave. Amén. Amén. Este ángel no tenía voz fina, sino voz grave. ¿Y cómo es una voz grave? Voz fuerte. Amén. No vozarrón, sino voz fuerte, nada más. Amén. ¿Qué más dice? Tenía su cabello hasta la altura de los hombros. Cabello hasta los hombros. Amén. Por eso también el profeta del Señor nos dijo que Jesús tenía, dice, su cabello hasta la altura de los hombros. Amén. ¿Qué más? Dice, tenía sus brazos cruzados. Tenía sus brazos cruzados. ¿Qué era eso? Uy. Vale. Hermanos, Amén. ay, vamos a... Tenía sus manos cruzadas así. Ahora, yo no lo había visto, dice, yo lo había visto en un torbellino. Yo lo había oído hablar conmigo. Y lo había visto en la forma de una luz.
Pero era la primera vez que yo lo había visto la imagen. Amén. ¿Qué cosa, hermanos? Primero, él había escuchado una voz desde niñito. Y ahora ya lo estaba viendo en forma humana. Amén. ¿A quién? Al ángel que iba a acompañar al profeta durante su ministerio. ¿Para qué? Para traer una novia para Isaac. Amén. ¿Ustedes creen que él está aquí? Amén. 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 Gloria a Cuando usted Dios. sienta en su corazón, hermano, Aleluya. un testimonio por dentro, eso es verdad, eso es Amén. verdad, eso es verdad. Amén. El ángel del Señor está a su costado diciendo, Amén. créele, Amén. créele, Amén. créele. Así como a Rebeca le estaba hablando el ángel, créele, créele. Amén. Gracias. Ella lo cree, Amén. ella lo cree. La palabra del profeta, ella lo cree. No tiene dudas dentro de su corazón. Gloria a Dios. No tiene dudas para poderse quedar. Amén. Ella lo cree. Amén. Ella lo cree. Amén. La palabra del profeta, ella lo cree. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Por qué lo cree usted? Porque yo soy la novia. Tenga esa seguridad, hermano, que usted es la novia del Señor Jesucristo. Para eso fue llamado a este tiempo del fin, hermano. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Bueno, dice, honestamente, amigos, yo pensé que mi corazón me iba a fallar. Yo solamente, imagínense, póngase usted allí. Eso lo haría sentirse de la misma manera, y quizás más adelante en el camino que yo. Quizás ha sido un cristiano por más tiempo, pero eso lo haría sentirme de esa manera, porque después de cientos y cientos de visitaciones, me paraliza cuando Él se acerca. Y a veces, aun cuando hace, yo casi me desmayo, estando tan débil en muchas ocasiones, que cuando dejo la plataforma me quedo demasiado tiempo, casi me desmayo. Amén. Y ustedes van a ver acá en el video cómo es que cuando el ángel lo visita y él comienza con el discernimiento, y él comienza ya a perder fuerzas. Hermano, y lo vamos a probar por la Biblia. En la Biblia los hombres especiales de Dios, cuando fueron visitados por ángeles, igual se quedan. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice, y a veces, dice, yo casi me desmayo estando tan débil. Y en muchas ocasiones cuando dejo la plataforma, si me quedo demasiado tiempo, yo me desmayo. Ellos han tenido que llevarme a pasear por horas, yo sin darme cuenta dónde estaba. Y yo no puedo explicarlo. Léanlo en la Biblia, dice. Eso lo explicará lo que es. Amén. La escritura así lo dice. Amén. Señor. Así que yo estaba sentado mirándolo a él, y más o menos, dice, tenía mi mano hacia arriba, y él me estaba mirando directamente, muy amablemente, pero él tenía una voz grave, y le dijo, no temas, yo soy enviado de la presencia de Gloria a Dios. Dios. Mira, bueno, tratando de imitar, es una voz grave. Amén. No temas, es la primera cosa. Hermano, revise todo el Antiguo Testamento, va a encontrar a Daniel. Cuando el ángel viene y le dice, no temas, Daniel. Amén. Eres tú muy amado. Gloria a Dios. Cuando un ángel del Señor se aparece, ese mismo término lo aplica a todas las visitaciones. Amén. La primera cosa es, porque estar delante de un ser sobrenatural, hermano, es algo impactante. Amén. Cualquiera sale corriendo. Y entonces en ese momento le dice, no temas. Y ahí en el video también usted va a ver cuando se acerca una persona hacia el hermano Branham para poder orar,
y siente la presencia ahí delante. En ese momento siente la presencia y entonces el profeta del Señor le va a decir: no temas, eso no te hará daño, sino te dará fe para que tú creas. Amén, hermanos. Dice: no temas, yo soy enviado de la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando Él me habló, esa misma voz era la misma voz que me habló cuando yo tenía 2 años y por toda la vida. Yo sabía que Él era Él y pensé. Ahora, ¿por qué el profeta dice cuando yo tenía 2 años? ¿Qué había pasado cuando tenía 2 años? Dice, él era un gordito y estaba su hermano Edward. Estaban jugando, dice, cerca de un charco. Y había tomado, dice, una piedra y estaban probando quién la lanza más lejos. Y en ese momento, dice, después de haberle lanzado, de pronto, dice, el niñito se queda paradito ahí. Imagínense, 3 años. ¿Quién tiene 3 años? ¿Cuántos años tienes, hija? 7. Muy grande. Un niñito de 3 años. Bueno, ya ustedes imagínense un niñito de 3 años. Porque era más o menos casi aproximadamente 3 años. Mira, hermanos, cuando él le estaba... Ahí está. Hay un niño de 3 años. ¿Sí? A ver, ven, niño, ven. Ven, hijo, ven. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, después de haber tirado la piedra, en ese momento dice que el niño se quedó pasmado. Y en ese momento dice, escucha, del árbol, o sea, ese es otro árbol, del árbol dice, un pajarillo le habló. Amén. Hermano, cuando Dios se presenta a un niño, no se va a presentar una cosa grande. Tiene que hacerlo lo más pequeño. Amén. Para que también lo pueda entender. Amén, Señor. Amén, hermanos. Amén. Imagínense que se presente de otra manera. Lo va a asustar al niño. Pero a pesar que él escuchó a un pajarillo, también se asustó. Amén. Porque nunca había escuchado que un pajarillo le pueda hablar. Amén. De pronto ese pajarillo le habló. Pero no era el pajarillo, sino el ángel que estaba allí. Amén. ¿Sabe qué le dijo? Tú vas a vivir en una ciudad cerca a New Albany. Amén. Y entonces dice el niño, corrió a su casa. Corrió a su casa el niño y entonces ahí su mamá lo recibe. Hijo, ¿qué te ha pasado? ¿Algo te ha picado? Porque en esos lugares había serpientes, había de todo. Y entonces, hermano, en ese instante, le dice, mamá, dice, hay un hombre que me ha hablado. Dice, un pajarillo. Y la mamá, por llevarle, ¿no? Digamos, por llevarle la corriente, le dice, ¿y qué te dijo? Me dijo que nosotros vamos a vivir en una ciudad cerca a New Albany. Amén. Eso te dijo. Amén. Qué raro este niño, dijo. Pero esa pequeña historia que le cuenta a su hijo, se la guardó. Gloria a Dios. Entonces su papá, como le gustaba el trago, dice, en una taberna estaba él tomando y de pronto un lugar donde, un bar, se suscita una pelea, hermano. Y entonces alguien saca un puñal y quiere matar a su amigo y él se lanza y hace lo propio con él y entonces lo deja mal herido y entonces se fuga. Amén. Vino un alguacil para buscarlo a él, no lo encontró, que a él ya estaba muy lejos. Y entonces, como ya se había fugado, él manda, después de 2 o 3 meses, manda una carta. Lo manda a su esposa. Pero, miren, el nombre del padre Carlos Branham se escribe así. Branham.
Y entonces, para que no lo reconozca, le aumenta la H. Amén. Le aumenta la H y se le dio así. Branham tenía 6 letras. Amén. Y 6 es número de hombre. Amén. En cambio 7 es número de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, cuando llegó la carta y el niño dice, mamá, a ver, lee la carta, a ver. Y entonces el papá comienza, ella comienza a leer lo que dice el papá y al final dice, Ela, alista todas las cosas y ven para New Albany. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces cuando ella dijo New Albany, volteé y lo vino el niño. Gloria a Dios. Y se acordó en ese momento que el niño le había dicho hace unos días Amén. Gloria a Dios. que el ángel o aquel pajarillo le había dicho que iba a vivir cerca de una ciudad llamada New Albany. Amén. ¿Y cómo sabe este niño? Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gracias, Señor. Ya estamos más de una hora. Nos quedamos para el próximo domingo para continuar la serie Produciendo una novia. Amén. Recuerden, ángeles aparecieron a los hombres que tuvieron un llamamiento especial. Amén. ¿Para qué son esos ángeles? Para acompañar su ministerio. Amén. Amén, Señor. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana.